día 1622 de vivir viajando. Estamos en Prince George, en British Columbia, en Canadá, nuestro país número 20. A tan solo 2100 kilómetros de la frontera con Alaska, nuestra última frontera. Así que me da dolor de panza. Pónganse cómodos en sus casas. El estrés no saben cómo nos tiene acá por dentro, pero nos vamos a subir a la camioneta, le vamos a dar marcha y a viajar porque tenemos muchos kilómetros por delante. El plan es manejar los próximos 7 días para llegar a Alaska, el punto final de la primera etapa de esta gran aventura. Así que acompáñanos a recorrer todos estos kilómetros y a llegar a la última frontera. Como les mostramos en el video anterior, estuvimos haciendo todas las tareas domésticas que nos competen, lavando la ropa, fuimos al supermercado, hicimos una gran compra, abastecimos combustible, llenamos el tanque de agua, vaciamos todos los tanques. Estamos listos para transitar estos 2100 kilómetros que el GPS nos marca que si fuéramos derecho, sin parar, en 23 horas llegamos. Pero obviamente que no es el objetivo, sino que ir recorriendo, conociendo todos estos lugares por los que vamos a estar pasando acá en Canadá. Por lo que estuvimos viendo, con los lugares que hay para conocer y considerando que tenemos que parar para trabajar, nos va a llevar una semanita aproximadamente, así que acompáñennos a convivir juntos esta última semana de nuestro paso por Canadá para llegar a Alaska y volver a Estados Unidos. Hacemos una aclaración, vamos a volver a Canadá, a seguir recorriendo todo después, pero bueno, después va a ser la etapa siguiente a después de haber recorrido Alaska. Hacemos esta aclaración para que no piensen que el viaje se termina en Alaska, pero es un recontra hito para nosotros y tenemos todas las emociones a flor de piel. Vienen siendo semanas de muchas conversaciones internas, profundas, cada uno con su persona y entre nosotros charlando. La verdad que, o sea, el otro día pensaba que vienen siendo para mí uno de los momentos más, no sé si más lindos, pero sí, como de mucha conexión. Intensos del viaje. Intenso emocionalmente, digamos, o sea, de ver fotos y ver fotos de cuando todavía vivíamos en Córdoba y decís, wow, qué lejos que estamos. Así que no les puedo explicar todo lo que pasa por la cabeza. Y qué mejor manera de arrancar este último gran video antes de llegar a Alaska que tomando unos mates y comiendo unas medialunas. Estamos comiendo, hablo por mí, muchas harinas, la ansiedad me tiene. Para sentirnos un poquito más cerca de Argentina, estando muy, pero muy lejos. ¿Vos sabés a cuántos kilómetros, si pones en el GPS, a cuántos kilómetros estamos en estos momentos de Argentina? Lo que yo sí me acuerdo, y que por ahí con eso lo puedo estimar, es que en un momento, estando en Argentina, pusimos y había 17.000 kilómetros en línea recta para llegar a Alaska. Entonces, en línea recta Argentina, yo creo que habrá de haber 15.000 aproximadamente. Pero bueno, nos llevó 4 años y medio llegar hasta acá. Y 105.000 kilómetros. No fue un oso, pero hemos visto el primer animal. Es el mismo que... Ay, no me acuerdo el nombre, pero que vimos saliendo del Gran Cañón. Si no han visto los videos anteriores, venimos con mucha ansiedad también de ver osos. No hemos visto ninguno. Vamos a buscar el nombre y lo vamos a poner acá, porque no sé cómo se llama. Son re curiosos, mirá cómo... A ver. Bueno, estuvimos buscando recién para desburrarnos, pero no estamos seguros, es muy difícil reconocerlo. Así que si nos ayudan, lo leemos en los comentarios. Para nosotros era o un reno pequeño o un alce pequeño. Yo me inclino por un alce, por lo que vimos en la foto, un alce pequeñito. Porque tenía como un poquito de
de cuernos. Me suena que en el video del Gran Cañón, en los comentarios, nos habían dicho del reno, pero bueno. ¿Y pero para vos este era igual? Y no sé, pasa que tenían así, o sea, como los renos de Papá Noel, o sea, era... De Papá Noel. Y pues yo me decía un reno y yo pienso en Papá Noel, ¿cómo que pensás? O sea, qué lindo ya empezar a encontrarnos con estos lindos animalitos por la ruta. La verdad es que se siente muy natural Canadá. Bueno, acá hay más, miren. Ay. Estos son más grandes. No hay nadie. Ah, hay un montón, mirá. Ay, mirá mirá que- ese los cuernos que tiene. ¡No se vayan! Che, y estos capaz que sean alces. Mirá, Porque tienen la cabecita es más angostita, el cuello es más Sí, finito. y tienen, ahora vamos a buscar una foto, tienen la cola como blanca. Ese nos está saludando y está orinando. Wow, son muy lindos. Confirmado. Lo que vimos recién son alces. Yo creo que deben ser pequeños porque no tienen así los cuernos grandotes, pero vimos recién una foto y tienen la cola más clarita, así que son alces. Recién cuando los estaba filmando hubo uno que dio toda una vueltita así cual modelo y lo pudimos captar perfecto. Así que el anterior que vimos era un reno. Y ahora, bueno, falta... Se hacen desear. Pero bueno, ya estamos más tranquilos. Recién apareció un cartel de que por los próximos 70 kilómetros nos podíamos llegar a encontrar con alces, renos, osos y no sé si había algún otro animal más en el dibujo, no recuerdo. Hemos llegado a Fraser Lake, una ciudad muy pequeñita que está pegada a un lago gigante que también se llama Fraser Lake. Y vamos a buscar un punto para dormir. Aunque les parezca que son las 5, 6 de la tarde, 7, no sé, son las 9:30 de la noche. Y estamos a 1949 kilómetros de Alaska. En esta ciudad vamos a pasar la noche. Y miren lo que es ese camping pegado al lago, totalmente gratuito. Ya se lo vamos a mostrar. Escuchen la paz que hay. Qué buen lugar. Allá hay 7 lugares para Airbnb, grandes como los que se ven ahí estacionados. Hay baños. Miren lo que son estos lugares con mesitas. De este lado hay canchas de vóley, juego para los niños. Nosotros nos hemos estacionado acá. Miren qué belleza el lago. Qué bien que nos está tratando Canadá. Se ha sumado mucha gente nueva al canal, les damos la bienvenida y con eso siempre llega la pregunta de que por qué siempre cocina Santi. Es algo que hemos contado a lo largo, o sea, si han visto todos los videos del canal, esta respuesta ya la saben. A mí no me gusta mucho cocinar, a Santi le encanta. Además es súper práctico, ingenioso, cuando uno abre la heladera y decís no hay nada para comer, Santi siempre te saca una receta de la galera. Bueno, gracias por todo. Pero además yo si no cocino me meto. Entonces prefiero cocinar y después a mí no me gusta limpiar. Entonces a Caro le gusta limpiar y cuando yo termino de cocinar le dejo la cocina así explotada y Caro limpia todo. Así que hacemos un gran equipo. Siempre en esta casa tenemos las tareas compartidas, divididas, nos ayudamos y cada cual hace, que de eso se trata, ¿no? De hacer de la mejor manera posible las cosas que uno más disfruta. Qué sé yo, por ejemplo, yo soy la que hace la cama todos los días y así todas las tareas las tenemos divididas. Y yo creo que lo que pasa es que un montón de veces filmamos cocinando, entonces la gente va a creer que lo único que hace cosas acá soy yo, no, ni en pedo. O sea, lejísimos de eso. venimos hablando mucho, como les decíamos, venimos teniendo charlas muy introspectivas.
y recién veníamos hablando mucho de la convivencia. Y es clave, ¿no? Poder estar, o sea, uno vive acá muchas horas del día, bueno, todas las horas del día. Convivimos 24/7, entonces es fundamental, si uno quiere hacer una cosa así, una experiencia de esta de vivir en un espacio reducido, hacerlo con alguien con quien sea compatible y pueda compartir y convivir, porque no es fácil. No, siempre lo decimos, si sobrevivimos a 5 años de vivir en motorhome, estamos preparados para lo que venga. Dicho esto, ¿qué estás cocinando? Vamos a hacer unas verduritas, una picadita, quesito, cebollita de verdeo, tomate, un aguacate, y voy a hacer un portobelo relleno y un pimiento con huevo y tomar un vinito, que conseguimos vino argentino. Y ahora sí, con esta picadita nos despedimos. ¿Vos vas a empezar a llorar de ahora hasta Alaska? Solo para saber, así le contamos a la gente. No, llorar no, pero están ahí como se acercan a los ojos y están ahí. Es un torbellino de emociones por dentro. Así que nada, a celebrar y a vivir el momento, a vivir el presente más que nunca. A disfrutar cada uno de estos kilómetros y lugares que hacemos. Salud. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Buen día. Qué increíble lugar donde hemos pasado la noche. Bueno, en realidad, como les contábamos, lo pasamos en el estacionamiento de al lado. Pero hoy cuando nos levantamos, ya todo este lugar donde habíamos venido a intentar dormir anoche ya estaba totalmente vacío, bien tempranito. Así que nos vinimos para acá para usar las mesitas y poder desayunar. No dejamos de sorprendernos con la infraestructura que hemos encontrado tanto en Estados Unidos como en Canadá, de tener la posibilidad de parar en estos lugares gratuitos y que están buenísimos. La verdad es que está muy bueno. Ojalá en todos los países funcionara así para la vida de motorhome. La verdad es que está increíble. Para arrancar el día vamos a desayunar algo. Stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why. I'm always feeling homesick. Oh. All I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh. Y después de haber disfrutado toda la tarde en este increíble lugar, miren la belleza de este lago y este camping gratuito, como les contamos, se nos está haciendo costumbre con lo largo que son los días. Hoy nos hemos levantado, disfrutado del día acá, trabajado un rato, son las 5 de la tarde, hemos preparado el mate y estamos por agarrar ruta, así que vamos a avanzar un par de kilómetros porque todavía estamos muy, muy lejos de la frontera. In every dream that I have. Oh, 'cause the thing is I've got more love here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know. Estamos pasando por Houston en estos momentos. Houston, we have a problem. Tenemos un problema, ¿Qué problema tenemos? que no vemos osos. Hace 5 días que buscamos osos y no vemos osos, Houston. Yo te juro que hace 5 días que no saco la mirada de los osos. Mejor no la saques de la ruta. No, obviamente. Digamos, cuando voy con piloto, 100%. Cuando vengo manejando, voy pispeando la banquina. No hay osos, no sé, estarán todo en Alaska. ¿Cómo puede ser? Les hemos cantado a los osos muchas canciones. Los llamamos, le decimos osito yogi, Winnie Pooh, osito cariñoso. Sal de ahí, osito, osito, sal de ahí, de ese lugar. ¿Qué otra canción cantamos recién? ¿Dónde están los osos?
oso lo vamos a festejar como un gol de Argentina en el Mundial. Igual. Técnicamente vos estás diciendo que la gente nos ha mentido. En Canadá nos mintieron. Nos dijeron que estaba lleno de osos. Compramos el spray para oso por las dudas. O sea, a la comida se lo vamos a poner la pimienta para el gas pimienta. ¿Dónde están los osos? You don't let your feelings haunt you. You don't ever get nervous, do you? With all the right cards in your hands. I'm breathing just to feel my body. You're screaming just to say you're sorry when it don't turn out the way you planned. It was more than a feeling, from the floor to the ceiling. Wish I knew how to tell you. I need someone to believe in. 'Cause it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. You gotta let me know. Yeah, it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. I'm screaming out. I'm screaming out. It's not about the walls you break it, 'cause when you stop, the world keeps shaking, and I don't want to be apart. Then I heard it in the morning. Hemos bajado de la ruta. Vamos a hacer un desvío de 1 kilómetro aproximadamente para acercarnos al río y ver si encontramos un lugarcito para pasar la noche. Miren lo que es esta naturaleza. Qué hermosura. Si aparece un oso, oso. Me muero de emoción. ¿Dónde están los osos? Podríamos culminar el día con un osito acá caminando, ¿no? Un osito de peluche de Taiwán. Screaming out. ¿Vos querías un lugar con naturaleza? Wow, que tengo un cansancio. Recién pensaba, viajamos hoy como unos 270 kilómetros aproximadamente, pero es muy confuso para el cerebro. O sea, estábamos analizando si dormíamos acá y Santi me dice, pero ya no vamos a seguir viajando. Y yo, ves la luz y decís, es temprano. No, son las 21:32 de la noche. O sea, bueno, no, del día sería. La luminosidad que hay. ¿A qué hora leíste que anochecía? Como a las 10:30 de la noche. A ver, y de acá, ahí abajo está el río. El camino sigue para allá, se podría meter, pero bueno, la verdad que ya es bastante tarde, no nos queremos arriesgar. Ya estamos cansados, así que vamos a la casita. O sea, les vamos a compartir acá una fotito de lo que dice la misma aplicación del clima del celular. Prácticamente no se hace de noche. Tenés acá donde estamos en estos momentos 17 horas y 24 minutos de luz natural total. El ocaso empieza a las 23:12 y el crepúsculo a las 3:49. Sí, no es ni el amanecer ni el atardecer, sino... Claro, pero ya empieza a haber luz, o sea que oscuridad absoluta hay, ¿cuántos? Menos de 5 horas. Sí, y lo que nos pasa es que cuando nos acostamos, yo a las 5 de la mañana ya estoy, o sea, como que el cuerpo ya siente esa luz en el exterior. Tu cuerpo, el mío quisiera dormir un ratito más. Pero digo, es muy difícil darle al cerebro la orden de acostarte con luz y no despertar, o sea, y no levantarte apenas empieza a haber un rayito de sol. Bueno, vamos a la casita a comer algo. Buen día, hemos pasado una noche súper tranquila. Hacía mucho que no pasábamos una noche sin escuchar nada, ningún tipo de auto. Se escuchó el tren pasar en algún momento y el ruido del río, pero se lo vamos a mostrar. Flying low under the radar.
Menos mal que no decidimos bajar al río ayer porque está súper cerrado acá esta parte, nos íbamos a chocar todas las ramas. Me dio un poquito de quickie, sabía caminar por acá, así que me agarré el gas para oso, lo tengo acá en el bolsillo. No vimos ningún oso todavía, pero por las dudas. From the light of day. No, gente, miren esa huella. O sea, yo no puedo creer que eso sea de un perro. Aparte parece que tiene las garras ahí adelante. Eso es una huella de oso. Tenemos una cabeza dando vueltas. ¿Qué pasa? Está lleno de mosquitos y a mí me pican siempre los mosquitos. Entonces, como que matás uno y aparece otro y aparece otro. Mirá acá. Me falta uno. 1.680 kilómetros hacia la frontera con Alaska para ubicarlos en el mapa. Aunque tal vez muchos imaginen lo contrario, pese a que tenemos una vida tan en movimiento y que muchas veces no sabemos dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, dónde vamos a pasar la noche, cuánto tiempo vamos a permanecer en un lugar. Por otra parte, nuestra vida tiene cosas súper rutinarias como la tiene cualquier estilo de vida en la que hay que hacer las tareas domésticas, hacer la cama, ordenar la casa, limpiarla, cocinar, lavar los platos, trabajar, bañarse, todas esas cosas que uno hace viva donde viva. Y hablando de eso, nos hemos quedado sin gas. Nos llegamos a bañar con lo justo y calentar el agua para el mate. Así que parte de las tareas del día de hoy van a continuar buscando gas, que no debe haber muchas opciones por toda esta zona, pero bueno, crucemos los dedos en conseguir. Para los que siempre preguntan en qué trabajamos cada vez que hacemos referencia a que hemos estado, por ejemplo, como hoy en la mañana trabajando, todo lo que ustedes ven en nuestras redes sociales de Hakuna Matata por el Mundo, los 2 o 3 videos semanales que subimos en nuestro canal principal Hakuna Matata por el Mundo, los videos que subimos en el canal secundario Corriendo por el Mundo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, todo ese contenido, todo eso es nuestro trabajo. Para los que quieran saber un poco más y los que tengan curiosidad de nuestro trabajo actual, que es ser creadores de contenido, tenemos un libro digital que escribimos que se llama Cómo vivir viajando y ganar dinero. En la descripción lo pueden encontrar, donde contamos de todo nuestro trabajo muchísimo más a detalle, con mucha información, números, estadísticas y demás. Así que para aquellos que les interesa pueden encontrar la respuesta ahí. Ahora sí, ya saliendo a la ruta para encontrar un lugar donde cargar la garrafa de gas. Partimos. Come along now. Hey now, it's okay now. You don't Pero antes de seguir viaje, vamos a hacer una carga de combustible. La verdad es que si bien venimos encontrando estaciones de servicio, no nos queremos arriesgar porque las distancias son grandes y, como les venimos contando, los lugares por los que venimos pasando son pequeños. Entonces, para no arriesgarse, vamos a tomar recaudos. Cuando tenemos medio tanque y vemos, llenamos. ¿Cuánto está el combustible acá? 1,93, o sea, casi ya $2 el litro. have to hide from the world. It's your time to soar. Esta es la ruta que tenemos que tomar nosotros. No sé si mi inglés comprendió bien, pero Y Frost es congelado, Stewart, Alaska Highway. Lo filmé muy mal, pero Alaska, North to Alaska. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war till I found peace. I could have swore what she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that no more. Acá tenemos que doblar a la derecha para poder llegar a la Alaska Highway, pero en esta oportunidad vamos a desviar y vamos a ir hacia Stewart. ¡Qué tremenda vista! Miren dónde vamos a parar a almorzar el día de hoy.
¡Qué belleza! Miren el glaciar que tenemos ahí. ¿Cuánto hacía que no veíamos glaciares? Un montón. Qué belleza de lugar, por favor. Qué bonita la vista del glaciar con el lago acá abajo. Tristemente, recién estábamos viendo fotos en internet, todo el glaciar que se ha perdido a lo largo de estos años. Pero bueno, esta va a ser la vista. Acá está la camioneta estacionada frente al Bear Glacier. Estuvimos buscando en internet para saber la pronunciación exacta y la diferencia entre beer, que es cerveza, que se escribe B alta E-E-R, pero se pronuncia como beer, con B alta, como si fuese B alta I-R, y oso, que se escribe B alta E-A-R, se pronuncia bear, como B-E-R. El almuerzo de hoy, tenemos una ensalada acá con rúcula, palta, tomatitos cherry, huevo, lentejas, quesito. ¿Me estoy olvidando de algo, señor chef? No, pero almendras que me olvidé de ponerlo, así que... Ok, pero sin duda es que lo mejor es la vista con la que vamos a comer. Lord, I ain't gonna live like this no more. I've been drinking till my body's sore. Ain't touched my bed, just sleep on my feet. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, 'cause I ain't gonna live like this no more. Y ahora sí, panza llena, seguimos viaje, tenemos unos 40 kilómetros hasta Stewart. Hemos llegado, miren qué belleza de lugar, realmente es para enamorarse de estos pueblitos. Pero bueno, antes de recorrer, visitar y buscar un lugar para dormir, vamos en búsqueda del gas. Hemos llegado al punto que teníamos marcado, ahí dice propane. El tema ahora es ver si pueden llegar a cargar la garrafa nuestra. El lugar estaba abierto hasta las 4:30 de la tarde, nada más. Así que... Y son las 6 de la tarde. Así que volveremos mañana. Creo, por lo que estuve viendo ahí, porque estaba ahí afuera la máquina para cargar gas, que el pico es igual que el de la garrafa nuestra. Así que yo creo que mañana vamos a poder cargar. Tears keep on falling, the nighttime is ours. Y ahora nos vinimos hacia donde se encuentra el centro de visitantes de Stewart. Está cerrado, cierra a las 6 de la tarde y ya hemos llegado tarde, pero hay algo muy curioso en esta localidad. Está pegadito, vamos a dejar un mapa acá, ya está pegado al estado de Alaska en el oeste, ¿sí? O sea, de hecho, si nosotros cruzamos acá una ruta, podemos estar entrando a Alaska. Por eso recién les mostramos que ahí están las dos banderas, una al lado de la otra. Y acá hay un senderito con toda una pasarela, así que vamos a caminar un ratito. Un lugar muy turístico en Stewart es el Salmon Glacier, que sería glaciar Salmon, que si bien se encuentra en Canadá, pertenece a la provincia de British Columbia, para llegar hay que cruzar Alaska. Entonces, desde acá, desde Stewart, se puede tomar un camino, que son unos 37 kilómetros, y te lleva hasta este glaciar. La particularidad es que no hay que hacer frontera, sino que simplemente uno cruza y al momento de regresar debe avisar en lo que es la frontera del lado canadiense, avisar que está ingresando, volviendo, digamos, al país. Tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, oh, Geronimo. Qué hermoso este pueblito. Sin duda valió la pena desviarse de la ruta principal para venir acá. Yo creo que hasta ahora en Canadá es de los pueblitos más lindos que hemos conocido. Vale la pena venir a dar una vueltita por acá. Oh, oh, Geronimo.
Hemos encontrado estacionamiento para la Haku acá al lado de este río que está súper tranquilo. Qué paz que hay en estos lugares, es impresionante. Ahí tenemos la Haku estacionada. Vamos a pasar la noche acá y mañana vamos a ir a cargar gas tempranito. El destino, o el guionista, como le gusta decir a Charlie, nos ha jugado un cambio de planes. Se ha cortado la luz en Stewart hace desde anoche y planean que no vuelva hasta hoy a las 9 de la noche. Por lo cual la estación de servicio está fuera de servicio, valga la redundancia. No hay para cargar combustible, tampoco se puede cargar gas. Así que tuvimos que recalcular. Ahora le vamos a contar para dónde seguimos y ya veremos dónde conseguimos gas un poco más adelante. Y como les estábamos contando ayer, Stewart está pegado, ya limita con el estado de Alaska y acá hay un cruce fronterizo Particular. Sí, porque no se hace frontera para salir, sino que uno lo cruza para poder ver Glaciar Salmón, que queda del lado de Canadá. Pero uno no tiene que hacer frontera, sino que cuando regresa simplemente muestra el pasaporte. La particularidad, y ustedes dirán, ¿por qué si tienen Alaska tan cerca? Porque están haciendo referencia a que nos quedan aún como unos 1500, 1600 kilómetros. Y el tema es que si bien acá uno puede ingresar para conocer este glaciar, desde ahí hacia el norte no hay ruta. Entonces uno toca Alaska, pero indefectiblemente hay que volver a Canadá y regresar por el mismo camino que vinimos acá porque no hay otra ruta. Porque en realidad solamente hay dos fronteras terrestres, hay dos rutas nada más entre lo que es Canadá y Alaska en la parte norte, que bueno, les hago un spoiler, nosotros pensamos entrar por una y después salir por la otra, pero esas son las únicas dos. Tenemos 30 kilómetros hasta el glaciar, así que allá vamos. Miren, ahí se ve en el mapa el pedacito que cruzamos por Alaska y ya volvemos enseguida a Canadá. No, lo que es esta ruta, miren acá todavía hay un montón de nieve y miren lo que es el glaciar, por Dios. Es impresionante el tamaño que tiene. Hemos frenado acá porque si bien el camino sigue, allá hay mucha nieve. Está totalmente cubierto de nieve, digamos, no es que es un pedacito, así que la verdad es que no tiene sentido seguir. Como siempre decimos, la Hakuneta es todo lo que tenemos. Pero qué tremendo el glaciar, por favor. Después de haber hecho la instalación fija de la antena, es la primera vez que la pusimos a prueba en un camino de ripio. Yo digo que ya con esto completamos todas las pruebas de la antena. Aprobadísima esa antena. Se la podemos patentar que no se cae. Pero ya vamos a emprender el retorno. De hecho, si uno sigue por este camino unos 4 kilómetros aproximadamente, llega a un mirador que, miren, les voy a mostrar la foto que se ve en el... Esta es la foto que uno podría llegar a obtener si sigue por ahí. Hay que esperar un poquito. Estamos a mediados de junio y de hecho, bueno, hay muchas actividades que por ahí recién empiezan en julio, pleno verano. Hay que esperar un poquito a que se vaya la nieve. Para toda la gente que sea nueva en el canal, yo los voy a invitar a ver un episodio que fue un momento súper especial en nuestro viaje. No recuerdo el número, pero fue en el Chaltén, cuando fuimos a hacer la vuelta al Huemul. Y este glaciar, por la forma que tiene, me recuerda mucho al glaciar Viedma. ¿No te pasa? Sí, re. Que es uno de los glaciares más grandes de Argentina. Y desde ese entonces creo que nunca habíamos visto un glaciar tan grande. Lo que más me llama la atención, cómo se ven las huellas del glaciar que se mueve. Y de hecho se mueve, para quien no lo sepa, el glaciar tiene vida y va avanzando como un río, nada más que obviamente muchísimo más despacito, apenas unos centímetros, pero la nieve que se va acumulando arriba de la montaña de la Nevada empuja todo el hielo y el hielo se va deslizando hacia abajo. ¡Qué increíble!
Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road alerts coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I, forever, forever, forever ago. This town's so quiet, this time of year. Y como siempre decimos, nuestra vida va cambiando minuto a minuto, los planes van cambiando. Y hoy paramos en este mirador a comer y al final nos encontramos con un montón de viajeros, los chicos de Viajando con lo Opuesto, los chicos de Crónicas de una Van y Damo, que viaja solo, viajando con Damo. En realidad viaja con su oso, miren qué tierno. Y nos hemos quedado acá a compartir un lindo momento. ¿Cómo está la gente acá? ¿Esperando que aparezca un oso o no? Están contando historias de osos. Un topo por ahí. Tenemos un topo de momento o algo raro, ¿no? Es lo más cerca a un oso que hemos visto por el momento. Tenemos el spray por eso. Aquí preparado Por si acaso. Forever, forever, forever ago. I fell hard, I fell fast, hoping that my love for you will last. Forever, forever, forever. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever. Miren acá comiendo una pizza en el fogón, mirando este atardecer a las 10:48 de la noche. Qué locura, 11 de la noche, miren, no están ni cerca de oscurecer todavía. Qué locura lo largo que son los días. I don't want any more of your bad excuses. I'm not taking one more see-through line. Después de una noche espectacular que estuvimos compartiendo con los chicos, ya estamos de vuelta en el pueblo. Como les contábamos, si bien no hay que hacer migraciones para salir, uno al momento de regresar a Stewart debe presentar los pasaportes, todo súper fácil, todo súper rápido. Y ya estamos de vuelta acá en el pueblo, ha vuelto la luz, así que ahora vamos a crucemos los dedos que podamos cargar la garrafa de gas. Baulera vacía, ya hemos bajado todo por acá y No sé qué pasa. Hay una balanza acá para pasar la garrafa. ¿podés contar igual lo que te pasó cuando sacaste la garrafa? Y que tiene un poco de gas. Así que yo creo que era porque... O sea, yo dije nos quedamos sin gas porque me entré a bañar, se me apagó el calefón, pero se ve que faltaba aire o por la altura, no sé. Pero bueno, nada, igual le queda muy poquito, pero algo tiene todavía. Light in the morning, going to try my luck in San Francisco Bay. Hicimos todos los quehaceres, llenamos el tanque de diésel, cargamos gas, nos costó $11 canadienses la garrafa,
no sabemos si quedó del todo llena o no, pero bueno, está casi llena la garrafa. Cargamos agua, descargamos aguas grises, la verdad que es impresionante, hasta un pueblito tan chiquito así como Stewart tiene todos los servicios para motorhome, completamente gratuitos. Estamos a 1530 kilómetros de la frontera, le vamos a dar marcha a la jacuneta, quedan los últimos kilómetros acá por Canadá.